Muchísimas gracias por vuestra invitación. Gracias, Elvira, por tu trato exquisito también en la preparación y por tu palabra serena y también de ánimo para que hoy pueda estar aquí con vosotros. Es un verdadero regalo, un placer. Cuando me proponían compartir con vosotros un testimonio, pensaba cómo estructurarlo y creo que las veces que me han dado testimonio a mí, cuando más ha conectado conmigo es cuando la persona que me hablaba abría su corazón. Por tanto, voy a tratar de hacer eso. Es verdad que me voy a meter en algunos berenjenales familiares que son un poco reservados, pero bueno, como estamos entre amigos, lo comparto con vosotros porque creo que así podremos ser más conscientes de lo que Dios va haciendo en cada una de sus familias. Vamos a... ¿Está por aquí? Ah, muy bien. En primer lugar, me gustaría presentarme como misionero. Y en segundo lugar, me gustaría situarme delante de vosotros como alumno, no en el rol del profesor, que también lo soy, también lo he sido, sino con el rol del alumno. Es decir, a través de mi testimonio lo que pretendo de todos vosotros es que descubráis junto conmigo cómo las personas que he tenido a mi alrededor desde que era pequeñito han visto y me han hecho ser lo que soy hoy día. No sé si podemos apagar las... ¿Sí? Bien, lo último que querría de este ratito que vamos a compartir es que penséis que he venido a hablar de mi libro, o he venido a hablar de mi vida, o he venido a vender mi producto. No, he venido a compartir con vosotros lo que Dios ha ido haciendo con mi historia. Irremediablemente tengo que hablar de lo que ha hecho conmigo, ¿no? Y de mi persona. Pero no quiero que os fijéis en mí, sino en lo que Dios ha ido haciendo a través de mi historia. Ya nos lo han dicho en la presentación, en 1986 nacía en un contexto un poco particular. Ni mi madre ni mi padre estaban casados, eran una pareja muy joven, apenas 18 años, y se encontraron casi por sorpresa con la vida de un hijo. La vida de un hijo que sorprendió a toda la familia, que supuso algunas trabas familiares, algunos desencuentros y que sin embargo pues siguió adelante por también la cercanía de otros familiares que quisieron apoyar esta vida que hoy se ha convertido en la persona que tenéis delante. Ese niño que fue creciendo, a los 2 años tuvo que separarse de sus padres. Hubo un accidente de tráfico, mi madre se dio un golpe en la cabeza y aunque sigue viva a día de hoy, su situación pues no es la situación que podemos tener todos nosotros. Es decir, comenzó a tener una serie de dificultades físicas, psicológicas, que no le permiten relacionarse con normalidad. Tened en cuenta que mi padre en ese momento pues tenía apenas 19 años y se encuentra de repente con una mujer enferma y con un bebé. Nunca he echado en cara nada a mi padre, me refiero en el sentido negativo de la palabra, todo lo contrario, y ahora que tengo ya 33 años, miro hacia atrás y releo mi historia como historia de salvación, según nos han dicho, ¿no? Y nunca he mirado a mi padre para decirle algo o recriminarle algo de mi historia, pero en ese momento, pues mi padre no pudo hacer frente a la situación y se distanció de su mujer, se distanció de su hijo, de mí, y se fue pues por lugares más oscuros, ¿no? Por lugares que quizá no le construyeron demasiado. Hubo una persona, y por eso me paro siempre en este momento de mi historia, hubo una persona que marcó mi vida, que es mi abuela Elisa, madre de mi padre. A partir de mis 2 años, por no tener un entorno familiar, pues digamos muy estable, fui a vivir con mi abuela Elisa. Mi abuela Elisa todavía no ha fallecido, aunque ya no ejerce, cantaora de flamenco en Andalucía. Y cuando digo cantaora de flamenco es que ejercía como cantaora de flamenco. Iba por los pueblos, en distintas ferias, en distintos eventos y pues se ganaba la vida cantando flamenco y también bordando. Era maestra en corte y confección. Imaginaos la vida de un bebé que ha crecido en sus primeros años rodeado pues, de mantones de Manila o de mantillas que ella bordaba y también de eventos musicales muy a menudo. A menudo estaba subido encima de un escenario acompañando a mi abuela, cantando flamenco y recuerdo, y toda mi familia me lo recuerda, la primera vez que canté pues, fue a los 4 años unos fandanguillos que se entonan por nuestra tierra, por Granada.
Iba creciendo en un entorno familiar, bueno, pues no muy estable, pero al menos tenía a mi abuela, y como digo, mi abuela es el gran pilar de mi vida, de mi historia. Con mi abuela comencé a rezar el Padre Nuestro por las noches. Recuerdo esa imagen tierna de mi abuela durmiendo en una cama muy cercana, tomados de la mano, rezando el Padre Nuestro cada noche. Luego ella supo ver en mí las posibilidades de interioridad que podía desarrollar, y al menos como abuela, con el cariño de una abuela, supo generar en mí también la sed de Dios. Ambas vocaciones, y así me gusta presentarlo, que ya estaban naciendo en mi propia vida, porque no me gusta ver la música como un añadido a mi historia por, no sé, por haber querido ser un cura creativo. No, es algo que ha nacido conmigo, que desde muy pequeño lo he vivido ya en el seno familiar. A los 7 años, el entorno familiar, pues evidentemente no era el mejor para un niño que estaba naciendo o creciendo, y una hermana de mi padre, mi tía Marian, pues se reunió con su familia, con su marido, con sus 2 hijas, y decidieron proponerme si quería ir a vivir con ellos. A los 7 años recuerdo esa conversación perfectamente, porque a los niños se les graban las cosas serias y las cosas importantes, y me gusta repetir mucho que los niños no son tontos, son niños, y por eso no hay que menospreciar tampoco las conversaciones que tenemos con ellos. A veces los tratamos demasiado infantiles, o al menos es mi parecer, ¿no? Pues recuerdo aquella conversación con mucha madurez y me preguntaron si quería ir a vivir con ellos. Y recuerdo que dije sí. Dije sí, acepto esta propuesta, quiero compartir mi vida con vosotros. Ellos tenían pues una casa que ofrecía más posibilidades, un entorno familiar pues más estable, dos hijas y una familia, digamos, más según el modelo que todos comprendemos como familia. En aquel momento, al decir sí, pues comenzó mi historia de otra manera. Tenía esos 7 años y ellos se encargaron pues de toda mi formación, especialmente artística. Me fueron ofreciendo bueno, pues estudios en el conservatorio, estudios en escuelas de teatro o también en el colegio. Mi colegio fue religioso, de los agustinos recoletos, y ahí fui creciendo también en el ámbito espiritual. Esta es mi familia, mis 2 hermanas. Ya os he revelado que no son hermanas biológicas, pero siempre las he llamado hermanas y para mí así lo son. En el ámbito familiar sucedía algo muy curioso, y es que vivíamos muy a menudo experiencias teatrales, experiencias de teatro. Mis padres, es decir, mis tíos, pero mis padres, ahora lo entendéis, eran los encargados del grupo de teatro del colegio de mis hermanas. Por tanto, al llegar a casa nos proponían muchos ensayos, yo estaba apuntado a ese grupo de teatro. Era una familia, pues, si queréis, muy teatrera en el sentido de la palabra, tirados por el suelo, jugábamos en el comedor de casa, y también nosotros nos iniciamos mucho en el ámbito de la dramaturgia a nivel profesional. Soy un apasionado de García Lorca, no solo por ser granadino, sino porque mi abuela cantaba a Lorca, porque mi familia interpretaba a Lorca y porque creo que es uno de los grandes poetas de nuestro país, que también ha dejado cierta huella en mi persona. Como digo, desde adolescente pues formamos un grupito, mis 2 hermanas y yo, y también acompañábamos a mi abuela en esos eventos por distintos pueblos de Andalucía. Teníamos un nombre oficial, nos llamábamos Damián e Irema, Irene y Marian, unieron sus nombres porque hacían de coros y yo era el solista, pues como si fuésemos algo importante, ¿no? Damián e Irema. Solo diré que en un momento dado de nuestra vida, de nuestra pequeña carrera musical, pues ganamos el 3er Festival Internacional de la Canción Infantil por la Paz, y eso marcó también un hito en nosotros, porque nos marcamos a fuego en el corazón que lo que queríamos era transmitir valores a través de nuestra música. Todavía el ámbito de la fe quizá no estaba muy desarrollado, pero el ámbito musical sí estaba muy ligado a esos valores que en casa habíamos vivido. Y aquí me detengo para también compartir con vosotros algo referido a la fe. Mi familia
mi familia no era especialmente religiosa, no era una familia de ir a misa todos los domingos, ni de rezar demasiado. Sin embargo, recuerdo conversaciones muy profundas, recuerdo conversaciones de mucha interioridad, recuerdo conversaciones de mucha espiritualidad antes de ir a la cama, por ejemplo. Recuerdo escenas con mi madre y con mis hermanas, pues compartiendo lo que había sido para nosotros el día. Aspectos que yo creo que van ensanchando el corazón del niño y aunque no sea explícitamente religioso, en algún momento le llamará o lo llamará por su nombre. Bien, como digo, estos son historias teatrales del salón de mi casa. Esta imagen la pongo porque era pues, la vida de un chico normal en el grupo de confirmación. Aquí me incorporé a los 16 años a una parroquia de misioneros redentoristas en Granada y a partir de aquí comencé a sentir una sed, una necesidad de Dios especial, distinta de mis amigos. Bueno, me perdonáis las pintas, pero así vestíamos los adolescentes de hace unos años. Bueno, pues nos fuimos de viaje, salíamos con nuestros amigos, personas totalmente normales, hasta que me encontré con un encuentro que podía haber ofrecido un colegio, que podría haber ofrecido una parroquia y que en mi caso ofrecieron los misioneros redentoristas. Un encuentro muy normal, se llama la misión de jóvenes que se hace todos los años, llevamos ya 35 años realizando este encuentro, lo que podéis llamar cualquier encuentro de jóvenes que conozcáis. En un momento determinado, con 16 años, nos propusieron un día de silencio. Nos propusieron descubrir en el silencio, en la quietud de nuestra vida, el proyecto al que estábamos llamados a responder, ¿no? Esto es una pregunta que creo que falta hoy día como educadores. Necesitamos proponer a los chicos espacios de silencio donde se pregunten por su proyecto de vida. Y no esperar a más tarde, no esperar a que tengan 18 para ser mayores de edad. No, los chavales se hacen muchas preguntas en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, segundo de bachillerato, cuando tienen que tomar opciones vitales, elegir itinerarios, ¿no? Pues sería un momento precioso para que también como educadores ofrecieseis esos espacios de silencio focalizados en el proyecto de vida. En ese momento, en este retiro, esa foto a vosotros no os dice nada, pero a mí me dice todo, pues nos propusieron llevar una Biblia, una toalla y una mochila donde llevábamos una manzana y una botella de agua para toda la mañana, para todo el día. Tenía 16 años, nos dejaron solos en el campo y después al mediodía volvíamos para compartir lo que habíamos vivido durante 3 o 4 horas de silencio. Recuerdo que abrí la palabra de Dios en un momento determinado y leí un texto que para mí pues, se ha quedado grabado como el texto vocacional de mi historia, que es de la carta de Timoteo, en la que se dice que nadie menosprecie el don que hay en ti, que nadie menosprecie el carisma que hay en ti. Lo que tienes es para desarrollarlo, ¿no? La imposición de manos, sigue el texto, que te ha sido dada por el Espíritu, pues llévala a plenitud. En todo caso, ese texto se me grabó, me tocó el corazón y me dejó pensando mucho tiempo que nadie menosprecie el don que hay en ti. Después de una mañana de silencio, pensando sobre ese texto, sentado en esa toalla, al lado de esa mochila con la palabra de Dios que tenéis ahí arriba, una Biblia de Jerusalén, lo que descubrí es que Dios me estaba llamando a algo, a poner en juego el talento que había recibido. Y a partir de aquí inicio una historia, yo diría particular, una historia con sus dificultades y una historia también muy bonita, muy apasionante de unión de dos vocaciones. La vocación artística, a la que me sentía llamado desde muy pequeño y no podía renunciar, y la vocación religiosa, a la que cada vez daba más espacio y más peso. Hubo otro momento especial, una adoración a la cruz, un Viernes Santo, en una Pascua juvenil, donde apoyando la frente en ese crucificado, pues tuve una experiencia de Dios, una experiencia fuerte de Dios. Un momento en el que uno exhala, se abandona a la lógica de Dios y entonces es
cuando Dios aparece. En ese momento, pues también percibía que Dios me estaba llamando a algo más, ¿no? Especialmente sentía en el corazón una llamada misionera. Y esto me gusta subrayarlo porque mi primera vocación no fue al sacerdocio, mi primera vocación fue misionera. Quería servir a los demás, especialmente a los pobres. Y mi sueño desde muy niño era visitar Calcuta, visitar India. El día de mi confirmación, en el grupo de jóvenes, y me proponen una iniciativa que era acompañar a estos dos misioneros redentoristas en una misión popular que realizan los misioneros redentoristas. Bueno, pues por aquella experiencia tan simple, ¿quieres venirte y ver lo que hacemos desde dentro? Que a veces también a las comunidades religiosas nos falta esto, nos falta proponer con normalidad a los chicos, oye, ¿quieres ver lo que hacemos en nuestra vida cotidiana? Cómo rezamos a las 8 y después nos vamos al cole, cómo rezamos antes de la comida y demás. Bueno, pues por esta experiencia cotidiana me sentí llamado a ser misionero redentorista. Evidentemente tuve muchos diálogos con sacerdotes, con alguno de ellos que están ahí también en la foto, y fuimos poniendo palabras a lo que todos llamamos o entendemos como vocación. Algo muy bonito, estos son mis compañeros religiosos de otras congregaciones también, por cierto hay allí una hermana de la Consolación, sí, Elia, se llamaba, muy querida. Bueno, son compañeros religiosos que fui conociendo en Granada, donde hice el postulantado. Algo muy interesante de mi formación como religioso y como sacerdote, y esto también me gusta repetirlo, es que mis formadores nunca me han pedido abandonar el don que tenía en mí. Nunca. Nunca me han dicho, Damián, deja de ser tú para ser ahora misionero redentorista. Nunca. Nunca, jamás. Todo lo contrario. Cuando mis primeros formadores, tendría esa edad, estoy por allí a la derecha, cuando mis primeros formadores descubrieron pues que tenía esta pasión por la música y el teatro, lo primero que hicieron fue ofrecerme formación. Pero formación profesional, no una formación de, bueno, prepárate aquí, ve cantando un poquillo, mírate en el espejo y haz algún teatrillo en la parroquia. No, 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 no. Conservatorio Profesional de Granada, Conservatorio Profesional de Madrid. Una vez que estaba en Madrid, mis formadores, Damián, Escuela de Teatro Profesional, de Teatro Musical, de Ángela Carrasco. Damián, ve, fórmate aquí. Una formación que no siempre se ha dado en la vida religiosa. Lo digo porque es curioso, a veces tenemos como ese miedo de formarnos en el ámbito civil, por decirlo de alguna manera, para después poder ofrecer una palabra en el mundo en el que nos encontramos. Yo lo digo porque tengo mucho que agradecer. Mis formadores redentoristas confiaron en el talento que Dios me había regalado y me propusieron multiplicarlo de manera profesional. Y esto me ha abierto muchos cauces para luego no ser una marioneta en el ámbito musical o una marioneta en el ámbito del teatro, sino para ofrecer una palabra con criterio y poder hablar con profesionales al mismo nivel, sin restar nada al ámbito vocacional religioso, misionero y sacerdotal. Bien, esta es mi primera misión, la recuerdo como, pues con cariño. Aquí estamos también en otra misión, siempre compaginado con eventos musicales, algunos religiosos, otros no, eventos teatrales, grabaciones de disco, el noviciado, ahí era un santo novicio, ahora no lo soy tanto, pero en ese momento éramos muy santos, rezábamos mucho. Mi hermana Irene, a la que tuve el placer como diácono de casar. Una experiencia muy bonita que también, pues todos los que somos sacerdotes y religiosos, pues grabamos en nuestro corazón, ¿no? La posibilidad que Dios nos regala de acompañar a nuestra familia con aquellos dones que también Él nos ha dado. Bien, estas son las imágenes que quería compartir con vosotros simplemente para abrir un poco mi corazón y para que os situaseis en el porqué de las cosas. No es que yo me haya inventado el ámbito musical o ir al programa de Telecinco de La Voz para ser un cura guay. No, esto lo digo muy a menudo. No quería ser un cura guay. Quería ser un cura que mostraba su vocación con total transparencia, sin restar nada, ni a mi ser sacerdote, ni a mi ser artista. Mi ser artista no puedo
No puedo cortarlo, os lo aseguro. Las veces que he intentado ser menos artista para ser más sacerdote, la he fastidiado. Igual al contrario, las veces que he intentado ser menos sacerdote para ser más artista, la he fastidiado. Entonces, el reto en mi persona, y creo que en muchas personas a las que acompañáis en vuestros centros educativos, es encontrar el equilibrio maravilloso, diría, difícil pero apasionante, de descubrir cómo encontrarse en el punto exacto para seguir siendo lo que eres y ofrecer una palabra de luz al mundo. Entramos en el ámbito musical y en el ámbito de teatro. ¿Con qué dificultades me he encontrado? ¿Y qué me encantaría que vosotros transformaseis, al menos en vuestros centros educativos? En primer lugar, no es una dificultad, es una grandeza. Un sacerdote, el padre Félix Agustino Recoleto, en el colegio, un día me encontró llorando por el patio. Yo era bastante llorón. Bueno, no sigamos, pero me encontró llorando. Me tomó del hombro y me dijo: Damián, vente conmigo. Me llevó al salón de actos del colegio. Un pedazo de salón de actos, enorme. Era un colegio y es un colegio muy grande. Me dijo: Damián, súbete en el escenario. Se sentó en la primera fila y me dijo: Damián, canta para mí. Esto se me ha grabado a fuego. Era un niño. Y el padre Félix supo identificar el talento y pedirme que cantase para él. Es una acción maravillosa. No sé si hoy por los protocolos, miles de protocolos, esto se podría hacer, ¿no? Que un sacerdote se llevase a un niño al salón de actos para que le cante. Pero sin embargo es algo maravilloso, es una acción preciosa. El padre Félix me encontró llorando, sabía por qué lloraba, me llevó al escenario y me dijo: canta para mí. Aquello transformó, por supuesto, mi intención musical y a partir de aquel momento no tuve vergüenza de cantar ni para él ni para nadie en el colegio. Al contrario, lo desarrollé. Vosotros también podéis ser padres Félix. Vosotros también podéis identificar los talentos de vuestros alumnos para que los multipliquen. Me gusta decir una cosa cuando hablo del talento. Una de las pocas veces que Jesús menciona el infierno, la gehenna, es cuando habla del talento. Dice en la parábola preciosa que podéis utilizar en vuestros centros educativos, dice, uno fue con unos talentos, los multiplicó, otro tanto, otro tanto, y el que tenía un talento lo escondió. Y al volver, al rey, al señor, le propusieron, pues mira, he ganado esto, el siguiente he ganado esto tanto, y el último no he ganado nada, he tenido miedo y lo he escondido. Y el Evangelio dice en ese momento: arrastradlo al fuego eterno, a la gehenna, será el llanto y el rechinar de dientes, el que no había multiplicado su talento. Pues hermanos y amigos, si estamos llamados a algo como educadores, es a multiplicar el talento de nuestros chicos, a que no tengan miedo, a que no lo escondan y a que puedan decir algún día: Señor, te devuelvo 20 o 30 o 50 o lo que haya podido multiplicar. Por tanto, identificar el talento y ayudar a los chicos a multiplicarlo. En segundo lugar, sí quería detenerme en una dificultad. Ya siendo religioso, siendo sacerdote, una de las dificultades que encontré cuando fui al programa de La Voz fue precisamente en el seno de la Iglesia, en el seno de nuestra familia. Y duele mucho, pero por eso lo comparto. En el seno de nuestra familia hay personas que no han entendido que Jesús comió con Zaqueo. Hay personas que no han entendido que Jesús se acercó al leproso y tocó la lepra. Hay personas que no han entendido que Jesús se acercó a la samaritana, que Jesús tocó la muerte en aquel hijo de la viuda que estaba muerto, es decir, tocó la impureza. Pues hermanos, como misionero, y por eso dije antes que mi primera vocación era misionera, como misionero no puedo hacer otra cosa. No me voy a quedar en mi casa, no me voy a quedar en mi parroquia, no me voy a quedar encerrado en los muros de mi templo, que son maravillosos. Mi casa es maravillosa, mi parroquia es maravillosa, el templo es maravilloso. Pero ¿y si no salgo? ¿Qué hago con mi vida? ¿A quién anuncio la palabra de Dios? ¿A los que ya vienen? ¿A los que ya están? Y esto supone algo importante, y es que la misión
Esto es así, aunque os mueva un poco del asiento, la misión conlleva riesgo. Riesgo. Es así. Si queréis ser un cole misionero, tenéis que arriesgar. Os van a criticar, os van a criticar. Van a decir, ¿cómo has ido a Telecinco? ¿Pero cómo te has metido en esa cueva de lobos? Bueno, había algunos tweets, había algunos mensajitos que yo me los he quedado grabados y guardados, ¿no? Porque es tremendo. Pero, ¿y la palabra que nosotros ofrecemos en Telecinco? ¿Comiendo con Zaqueo? ¿Y la palabra que nosotros ofrecemos en los lugares que parecen impuros? No es para transformarnos en impuros, es para llevar luz a ese lugar. A través de la música, a través del arte, a través de la ciencia o de otras pasiones que pueda tener la gente. Sería maravilloso que educaseis desde vuestros centros educativos para que los chicos no tengan miedo, sin dejar de ser lo que son, de acercarse a los lugares de impureza, los que sean. Hoy día estamos necesitados de personas que se acercan y tocan la impureza, no para volverse impuros, sino como Jesús, para llevar luz a esos espacios. Pero que no tenemos que tener miedo de tocar las nuevas realidades familiares, que sabemos que son muy difíciles y muy complejas, pero ¿y si no damos luz allí? ¿Quién la va a dar? Que no tenemos que tener miedo de tocar el mundo artístico, que sabemos los que estamos dentro que es muy complejo, muy difícil y que quizá tiene otros objetivos. Pero si no damos luz ahí, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Por tanto, esa dificultad para mí fue un reto. Insisto, mi primera vocación era la de ser misionero, es decir, salir. Y creo que la clave a la que nos invita el Papa Francisco también es a salir de nuestra comodidad en los centros educativos, en las parroquias, en todos aquellos ámbitos en los que nos movemos. ¿Cómo he conseguido salir y llegar a esos lugares a veces incómodos? Pues en mi caso a través de la música y del teatro. Insisto, música y teatro que he vivido como pasión y para la que me he formado. Yo tenía claro que si no quería hacer algo en Telecinco era el ridículo. No quería ir allí y hacer el ridículo para que todo el mundo se riese y dijesen, mira el cura cómo desafina, pero como es cura ha llegado a la voz. No, tenía claro que si llegaba a la voz era para competir con el resto, con el talento que Dios me había dado sin dejar de ser lo que soy. Bien, hasta aquí una pequeña presentación de aquello que vivo, de aquello que soy y también de las personas que me han ido acompañando. He mencionado a mi abuela, he mencionado a mis tíos, he mencionado al padre Félix, que se han convertido en personas que han sabido ver y ayudarme a ser lo que soy a día de hoy. Y también pues quiero traer al corazón a mis padres, a Nuria y a Damián, que son las personas que, sin haberme acompañado en el camino de mi vida, pues me dieron la vida. Y gracias a que me dieron la vida estoy hoy aquí, delante de vosotros, ¿no? Y es bonito también pues poner luz en las situaciones que nos tocan el corazón muy de cerca y en este caso pues mi familia es un lugar en el que creo que puedo aportar también algo de luz. No sé cómo vamos de tiempo, vamos bien. Nos quedan 5 minutillos. Ya para terminar, querría compartir con vosotros un último aspecto. Cuando salí del programa de La Voz, uno de los objetivos, uno de los sueños que tenía era comunicar aquello que a mí me había transformado la vida, es decir, hacer misión. La dificultad que tenemos es que las palabras religiosas, la palabra de Dios, necesita primero tener experiencia para ser comprendida, ¿no? También estoy convencido de que la palabra de Dios por sí misma interpela. Soy misionero redentorista y al predicar no predicamos otra cosa que no sea la palabra de Dios, o lo intentamos, ¿no? Pero es cierto que la gente necesita primero una experiencia de Dios. Y yo creo que la música y el teatro lo facilitan. En los centros escolares en los que he podido acercarme y hacer algunos estudios sobre el teatro y la música, descubro que son ámbitos que favorecen el encuentro de Dios con los chicos. Y es maravilloso encontrarse con un chico que por haber interpretado a un santo en una obra de teatro ha descubierto algo. Es que se ha tenido que revestir, ha tenido que ofrecerle su cuerpo a ese personaje, que era, no sé, San Francisco, por decir alguno. Por ejemplo, no tengáis miedo de utilizar el teatro
si queréis, en clave religiosa también en medio de vuestra pedagogía, porque es maravilloso todo lo que en los chicos suscita. Y, por supuesto, la música. A veces yo no les propongo canciones especialmente religiosas, otras veces sí, depende del momento, pero alguna vez he utilizado Hello de Adele, que no tiene nada de religioso, pero se reinterpreta y los chicos comprenden bien que es Dios el que dice hola, el que te llama por teléfono y el que también tiene algo que ofrecerte a tu vida. En ese caso, a mí me gusta proponer que la música y el teatro sean, de alguna manera, una herramienta pedagógica seria en vuestro proyecto educativo. No solo como algo accidental, no como una actividad extraescolar, sino como una herramienta dentro de las asignaturas, igual que la interioridad. ¿Por qué no desde el teatro en lengua y literatura, o desde el teatro en educación física, o desde la música en música, o en religión, o en matemáticas, que por cierto las leyes de la música surgen de las matemáticas, ¿no? Pues sería maravilloso que también el ámbito trascendente a través de la música y del teatro se cultive en vuestros centros. Bueno, pues este es mi pequeño testimonio, esta es la persona que soy y esta es la persona que otros han sabido ver y la persona que trata de anunciar no a sí mismo, y por eso os decía al inicio que aunque hoy hablase de mí, porque es prácticamente lo que habíamos hablado, ¿no? Que transmitiese la historia de mi vida, lo que sí quería es que vieseis cómo Dios se las ha ingeniado. Dios se las ha ingeniado para hacer de una historia que al inicio parecía fracasada, pues una historia, no diría magnífica, pero una historia bonita, una historia con sentido, una historia de salvación que puede, creo, ayudar a otros muchos. Pues muchas gracias por vuestra paciencia y quería compartir con vosotros otro vídeo para terminar esta pequeña exposición. El vídeo es el primer videoclip profesional que grabamos después de La Voz y la canción se llama justamente The Story of My Life, la historia de mi vida. Está en inglés y no es una canción propia, no es inédita, sino que es una versión de One Direction, que es un grupo de adolescentes de hace 5 años, que gustaba mucho en aquel momento y dije, bueno, ¿por qué no coger esta canción, reinterpretarla y también decirle al mundo, oye, que mi historia también cuenta, ¿no? Que la historia de Dios conmigo ha sido maravillosa. Por eso elegimos esta canción, aparte de porque me gusta, pues porque creíamos que podíamos entablar con ella un diálogo con los chicos más jóvenes y gracias a Dios, pues así fue. Así que la disfrutéis. Stories that I can explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be breathing on my stone. Beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take it home and drive all night to keep it warm in time. These roses, the story of my life. I can change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now I see us in the night upon it.
Bueno, muchísimas gracias, Damián. Preciosísimo, de verdad, qué bonito. Cuando has dicho que una historia que parecía empezar con un fracaso, como con la ayuda de todos ha llegado a ser y seguirá mucho más alta y mucho más exitosa, como tantas otras que se han quedado por el camino y no les hemos dejado pensando que iban a ser un fracaso y al final ahí se han quedado. Pues ojalá y entre todos consigamos que ninguna historia sea un fracaso y que vaya creciendo como la tuya. Pero yo creo que no nos podemos despedir de Damián si no le pedimos que por favor nos cante algo a capela. ¿Te atreves? Que sepáis que la guitarra no es suya, no estaba preparado, pero tenemos unas amigas que les dije, por favor, una guitarra. Bueno, la canción que voy a interpretar es una canción que me recuerda mucho a los inicios en la parroquia. Es una canción de Brotes de Olivo, que sin embargo, sin ser explícitamente litúrgica, menciona explícitamente a Dios y creo que puede mover del asiento a aquellas personas que la escuchan, ¿no? De hecho, habla del asiento, se llama así, a ti que estás sentado en tu sillón. A ti que estás sentado en tu sillón, atento, distraído, te reclamo. Quiero que hagamos vida a esta canción, na, y na. Que a Dios vayamos juntos de la mano. Hasta ahora solo hablamos en teoría de un mundo que sería más cristiano, de un mundo que será solo teoría si tú y yo no hacemos ahora nada por cambiarlo. Ya no valdrán ni peros ni disculpas, que Cristo no es alguien con quien se juega. Si este mundo no cambia, solamente será culpa de quien diciendo sí, luego reniega. A ti que estás sentado en tu sillón, quisiera que no olvides este rato. Dios ha pasado por este rincón, na, y quiere que al vayamos de la mano. Y si me ayudáis, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, na. Igual. La ra ra ira ra ira, la ira ra ira ra 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 ira ra ira, la ira ra ira ra 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 ira ra ira, na ra la ra ra. ¿Juntos? La ra ra ira ra ira, la ra ra ira ra 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 ira ra ira, na ra ra ira ra 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 ira ra ira, na ra ra ira ra ra ra. Nos despedimos. La ra ra ira ra ira. Na ra ra ira la ra 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 ra. Muchas gracias.